Hola, me enteré recientemente de que estamos en medio, ya realmente llegando al final de la realización de un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama Estallido Cultural. Busqué de qué se trataba y encontré algunos documentos emitidos por el mismo ministerio, pero también algún artículo periodístico que describía este estallido cultural, que se llama también en otro documento de octubre, Estallido Cultural por la Paz y por la Vida. Y leo la descripción que encontré. Durante los próximos 60 días, hasta la Navidad, se desarrollarán encuentros sobre la cultura de paz para la transformación social para que sean reflexiones desde la dimensión cultural. Serán más de 900 eventos y procesos en 31 departamentos y más de 200 municipios. Al leer eso me di cuenta de que no se entendía. Al leer un párrafo así, lo único que se entiende y lo único que queda son los números. 900 eventos, 31 departamentos, 200 municipios. El resto no es que no esté claro, sino que de verdad no significa nada. Encuentros sobre la cultura de paz para la transformación social para que sean reflexiones desde la dimensión cultural. Hay unas palabras que tienen como referentes otros modos de decir lo que ya dijeron. Es una cosa completamente autorreferencial y me puse a pensar en esas tensiones entre el lenguaje burocrático y el arte, que son especialmente significativas cuando el lenguaje burocrático se está refiriendo al arte, ¿no? Y pensé que el efecto del lenguaje burocrático es que hace que las cosas desaparezcan, hace que desaparezca el referente. Tú no imaginas nada, no ves ninguna imagen, no recuerdas nada, no te refieres a nada de tu vida cuando oyes el lenguaje burocrático. El lenguaje burocrático solo habla de sí mismo. Y por contraste, el lenguaje artístico lo que hace es hacer aparecer cosas. Entonces, mientras el lenguaje burocrático hace desaparecer, el lenguaje artístico hace aparecer. ¿Y cómo podría el lenguaje burocrático y cómo podría el gobierno, cómo podría la administración de cultura referirse al arte sin ser contraria al arte, como en un párrafo así, ¿no? Estaba también pensando que no es solamente un desperdicio, un párrafo así, sino que es efectivamente nocivo, porque cuando uno lee lenguaje burocrático cree que hay una falla en uno, porque no está entendiendo lo que su propio gobierno, que es también el gobierno de sí mismo, le está diciendo. Entonces se genera una situación de ansiedad. Eso por un lado, esa es la descripción de algo que se llama estallido cultural, pero además ese estallido quiere promover algo que se llama cultura para la paz y sin embargo se llama estallido, lo cual también es un síntoma de que no se está prestando atención a cómo se llaman las cosas, porque un estallido pues alude a aturdimiento y a algo violento. Pero lo que se quiere promover es cultura para la paz, que tampoco, por supuesto, sabemos qué sea. El párrafo siguiente de ese documento del ministerio dice: cualquier persona puede sumarse con un evento, un poema, un escrito, una pintura, un performance o cualquier expresión artística y cultural que contribuya al fortalecimiento de Colombia como potencia mundial de la vida. Y entonces aquí hay otro problema. Hay otra frase hecha, otro lema, otro cliché, otro eslogan publicitario que es el lema del gobierno. No sé por qué los gobiernos necesitan un lema, pero bueno, aparentemente todo necesita un lema hoy porque todo es una marca. Colombia, potencia mundial de la vida. ¿Qué puede significar eso?
La expresión potencia mundial nos remite sobre todo a el uso que tuvo por décadas, que es de potencia militar armamentista. Supongo que al decir potencia mundial de la vida se quiso hacer ahí un juego supuestamente ingenioso con que precisamente hay potencias de paz y no de guerra. Y sin embargo en esa expresión potencia mundial de la vida ya está la alusión a una competencia entre naciones, y pues lo que se está enunciando es un complejo de inferioridad, ¿no? Bueno, pero además, ¿cuál es la expresión artística y cultural que contribuye al fortalecimiento de Colombia como potencia mundial de la vida? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo sé si una expresión cultural mía contribuye al fortalecimiento de Colombia como potencia mundial de la vida? Eso es completamente imposible. Tiene sentido que Augusto, el emperador romano, le encargara a Virgilio la Eneida y creara un mito sobre la fundación de Roma y el origen de Roma, y eso promoviera el sentido y la sensación de ser parte de un gran imperio. Eso se entiende, pero no se entiende cómo se promueve, ¿qué? Se contribuye al fortalecimiento de Colombia como algo. Eso contribuye al fortalecimiento. No, eso no se entiende. Y yo sé que estos son 2 párrafos perdidos en la internet que solo leí yo, me imagino, pero entonces ¿para qué se hacen? De verdad, ¿para qué existen esos párrafos? Que no solamente son, como dije, desperdicios, sino que son nocivos, porque es nocivo lo que no se entiende y que pretende ser un vínculo entre los gobernantes y los gobernados. Bueno, pero aparte de eso, ¿cómo que se está poniendo requisitos o directrices, además directrices que no se entiende, pues es totalmente kafkiano, a las personas para sus expresiones culturales? Y entonces se está fomentando esta idea de que las expresiones artísticas son como para el bien y la paz y la exaltación de el respeto por la vida, y pues el arte no tiene ese papel, no tiene ningún papel realmente. Lo que tiene un papel de apoyar una ideología o un programa de gobierno es la propaganda, y el arte y la propaganda no son la misma cosa. Entonces, estaba pensando en esas 2 cosas, en las tensiones entre el lenguaje burocrático y el lenguaje artístico, y en estas directrices de un desarrollo artístico o de una promoción artística que tiene el requisito de fortalecer algo que además no se entiende qué es. También me llamó la atención en estos pocos documentos que leí un interés por acuñar términos, ¿no? Estallido cultural, por la paz y por la vida, en medio del que habrá unas cosas que se llaman juntanzas polifónicas, que al parecer serían reuniones de personas interesadas en las manifestaciones artísticas y en los procesos intelectuales en las regiones, pero ¿por qué no se llaman reuniones convocadas por el Ministerio de Cultura, sino juntanzas polifónicas? El poner esos nombres. Hay otra, un proyecto para ayudar, creo que a las salas de teatro, se llama Reactive Arte. ¿Para qué poner esos nombres? Hay como una infantilización y como una seducción, como un enredo en poner nombres y nombres, que es un no tomarse en serio a la ciudadanía. Y pensaba también en cómo el exceso de propaganda, de autopropaganda, lo que hace es no tomar en serio a
a los gobernados y a la acción política misma, ¿no? Bien, bueno, pues tenía esas preguntas para el Ministerio de Cultura, el ministerio que además también él mismo quiere cambiar de nombre, como en este vértigo de autorreferencia, y llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Pero no solo eso, ese nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes va a tener otro nombre que se deriva de él, que es Mi Casa, como una sigla por Ministerio de la Cultura, Artes y Saberes. Entonces hay como esta compulsión de poner el nombre del nombre del nombre hasta realmente eliminar el referente, eliminar el significado. Y me parece singular que esto esté pasando justamente en el ministerio que debería ser consciente del lenguaje, ¿no? De los lenguajes que se usan. Bueno, ese era mi comentario por hoy.